Muy bien, bárbaro. Entonces, eh, recapitulando la clase pasada, vimos el modelo de quarks, donde Gell-Mann propuso el grupo de simetría de SU3 para tratar de clasificar los hadrones conocidos hasta ese momento, postulando la existencia de tres quarks, que se llamó el up, el down y el strange, que conformaban la representación fundamental del grupo, del grupo SU3, y asignando los correspondientes números cuánticos a estos tres quarks, más su carga eléctrica, eh, el modelo queda completamente definido, y en este modelo lo que dice Gell-Mann es que los bariones resultan de combinar tres quarks. Entonces, esto en relación a lo que vimos de grupo de simetrías hace un par de clases, sería la representación 3×3×3. Esos 27 estados de bariones se pueden separar en multipletes de simetría definida, donde hay un decuplete, dos octetes y un singlete. Y la clase pasada vimos que ese decuplete en particular tenía funciones de onda que eran completamente simétricas. En este modelo, los mesones, por otro lado, resultan de combinar un quark y un antiquark. Entonces, en representación de grupos, eso es 3×3, y esos 9 estados se reparten en dos multipletes de simetría definida, uno de un octete de mesones y un singlete. Muy bien. En este modelo, la idea es que, o el postulado es que los quarks no existen libres y que solo existen en estos dos tipos de combinaciones. Tres quarks o quark y antiquark, no cualquier otro tipo de combinación. Aceptando este modelo, en la clase pasada lo que vimos es que estos estados que uno conforma mezclando tres quarks o quark y antiquark generan estados con un número cuántico, una serie de números cuánticos bien definidos, y lo que vimos es que eso se corresponde perfectamente con los números cuánticos de las partículas conocidas hasta ese momento. Entonces, en ese sentido, el modelo fue exitoso, lo es. Desde el punto de vista técnico, la clase pasada avanzamos un poquito sobre cómo es que se construyen estos multipletes. En particular, construimos explícitamente los 8 estados que uno obtiene cuando combina 3 objetos de SU2. Entonces, combinando 2×2×2, vimos que uno puede generar 8 estados que se pueden segmentar en 3 multipletes. Un cuadruplete cuyas funciones de onda son completamente simétricas ante permutación de sus elementos, y dos dobletes que tienen simetría mixta, uno que es mixto simétrico y otro que es mixto antisimétrico, donde el término simetría mixta tiene que ver con el hecho de que hay una simetría respecto de permutar los primeros dos elementos de esos estados, pero no respecto de permutar el primero con el tercero o el segundo con el tercero. O sea, hay cierta simetría, pero no es total, por eso se llama simetría mixta. Muy bien, en el caso de que este grupo SU2, donde combino 3 objetos de SU2, 2×2×2, fuera el spin, entonces esto es algo que ustedes por ahí ya vieron, uno tiene un cuadruplete de spin 3 medios, que es simétrico, y dos dobletes con simetría mixta que uno tiene, que hoy vamos a ver qué hacemos con ellos. Muy bien, en particular también vimos la clase pasada que el decuplete uno lo genera con facilidad, el decuplete de combinar 3 objetos de SU2, no 3 objetos de, perdón, 3 objetos de SU3, a diferencia de 3 objetos de SU2, en SU3 este decuplete simétrico incluye los 3 cuadrupletes que vienen de cada uno de los 3 SU2 que hay adentro de SU3, que eso lo vimos hace unas clases. Entonces el decuplete viene de juntar los 3 cuadrupletes de SU2, que son simétricos, agregando el estado UDS, que no está en ninguno de esos cuadrupletes, con la misma simetría que el resto de los estados.
Y lo que vimos, finalmente, es que los estados de cuplete, la simetría de la función de onda de spin y sabor era completamente simétrica, que en principio eso es algo sorprendente porque las partículas de ese multiplete son fermiones. Entonces, que la función de onda nos dé simétrica es algo que nos pone un llamado de atención. Muy bien, entonces, a ver... Muy bien, entonces, la idea de la clase de hoy es continuar avanzando sobre las cosas que estuvimos viendo en la clase pasada respecto de modelo de quarks. En particular, no hablamos de los octetes. En la clase pasada vimos explícitamente cómo formábamos el decuplete, pero para la idea, para generar los octetes de bariones, o sea, al mezclar tres objetos de SU3, uno tiene dos octetes, y la clase pasada no hablamos nada de eso, y la manera de obtenerlas es un poco más compleja. Entonces, lo que vimos en la clase pasada es que cuando uno combina tres objetos de SU2, o sea, de este 2x2x2, uno tiene en particular un cuadruplete, y esos cuadrupletes fueron a parar al decuplete simétrico. O sea, ya los cuadrupletes ya no me sirven. Pero vimos que cuando combinamos tres objetos de SU2, además teníamos dos dobletes de simetría mixta. El doblete mixto simétrico y el doblete mixto antisimétrico. Con la misma idea de que combinando tres objetos de SU3 ahora, voy a tener adentro tres SU2. Entonces estos dobletes, de alguna manera, van a formar parte, tres de estos dobletes, en SU3. Por otro lado, estos dobletes acoplan, si los pienso desde el punto de vista de SU2 de spin, acoplan spin total 1/2, ¿no? Y este doblete tiene dos elementos, uno con proyección más 1/2 y el otro con proyección menos 1/2. Un doblete con simetría mixta simétrica y el otro con simetría mixta antisimétrica. Entonces, estos dos dobletes son buenos candidatos para los multipletes de protón y neutrón, si consideramos que el protón y el neutrón pueden ser estados de isospin total 1/2, ¿no? Podría ser la representación fundamental de SU2, o podrían ser representaciones de orden superior que nos dan, por ejemplo, estos dos multipletes, ¿sí? Entonces, estos dos dobletes tienen elementos, tienen funciones de onda de sabor que tienen 2 quark U y un D, o 2 quark D y un U, ¿no? Fíjense que si pienso en el isospin, los quark D tienen proyección más 1/2, los quark U tienen proyección más 1/2 de isospin, el quark D tiene proyección menos 1/2, entonces estos 2 quark U más un D tienen proyección de spin más 1/2, un buen candidato al protón, mientras que 2 quark D y 1 U tienen proyección de isospin menos 1/2, este es un buen candidato para el neutrón, ¿sí? Pero tengo dos dobletes, tengo que ver qué es lo que hago. Muy bien, por otro lado, yo podría pensar que dentro de SU3, yo tengo 3 SU2, el SU2 que considera solamente a los quark U y D, entonces los estoy representando en este diagrama en la línea horizontal arriba. Tengo el SU2 que combina 2 quark D y un U. Perdón, a los quark D y U, el doblete, los dobletes que incluyen solo esos dos quarks. Ese es uno de los SU2 que hay dentro de SU3. El otro SU2 que hay dentro de SU3 es el que combina el quark U con el S, ¿sí? Este es otro doblete, y el otro es el que combina el quark D con el S. Entonces tengo las tres combinaciones de quarks: D con U, S con U y D con S. Y los estados son los mismos que escribimos en la clase pasada, son estos dobletes mixto simétrico y doblete mixto antisimétrico que escribo en cada uno de estos 6 estados. En el medio aparecerá un estado que tiene que ver, que podría construir un estado que tenga la misma simetría, pero que contenga que mezcla los tres quarks, al D, al U y al S, ¿sí? Con la simetría apropiada.
Lo que vamos a ver es que en realidad en vez de tener un estado acá en el medio, con los 3/4 tengo dos. Entonces tengo dos estados en el medio, más estos 6 estados, y eso conforma el octete de bariones, ¿sí? Desde el punto de vista conceptual. Vamos a ver cómo lo construimos explícitamente. Entonces, para construir las funciones de onda de sabor, una cosa que puede llegar a ser útil es utilizar los operadores de subida y de bajada. Entonces, recordemos cómo eran estos operadores. Uno puede definir en SU2, recuerden que los generadores del grupo SU2 son las matrices de Pauli, las llamo sigma, las 3 matrices de Pauli, y uno podría generarse con la sigma 1 y la sigma 2, las primeras 2 matrices de Pauli, combinaciones lineales de ambas, que dan la sigma más y la sigma menos, que llamamos el operador de subida y de bajada respectivamente, que lo que hacen es subir en una unidad o bajar en una unidad la proyección del spin en el eje Z, en la dirección 3. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo, el sigma más aplicado al spin down lo transforma en un spin up, el sigma menos aplicado al mismo estado, el spin down, era 0. O sea, no puede bajar más el spin. ¿Sí? Muy bien. Eso es cuando tengo 2 objetos de SU2. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene 3? Eso es cuando tengo un objeto de SU2 y yo quiero subirle el spin o bajarle el spin. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene un estado que tiene 3 objetos de SU2? ¿No? Por ejemplo, un estado de 3 quarks o 3 spines que sea 2 por 2 por 2. Entonces el operador de subida y de bajada, uno lo puede pensar que lo que está haciendo es subir o bajar cada uno de esos 3 elementos de ese estado. ¿Sí? Un estado que pertenece al multiplete 2 por 2 por 2 tiene 3 objetos, entonces el operador de subida lo que va a hacer es subir cada uno de ellos. Entonces esto lo puedo escribir, el operador de subida en 2 por 2 por 2, lo pienso como el operador de subida para un elemento, multiplicado por 2 identidades, o sea, lo que hace es subir el spin del primer elemento, más un término análogo que lo que hace es subir el spin del segundo elemento y dejar el primero y el tercero tal cual estaban, más un término que deja el primer y el segundo elemento tal cual estaba y sube el spin del tercer elemento. ¿Sí? Esta es una manera de generalizar el operador de subida cuando en vez de tener un spin tengo 3 spins. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona este operador de subida sobre los estados de los multipletes estos, mixto simétrico y mixto antisimétrico, que uno tenía al combinar 3 objetos de SU2. ¿Sí? El cuadruplete ya lo usamos, entonces estamos ahora viendo estos 2 dobletes. Muy bien, entonces, lo que acabo de decir, vamos a ver qué pasa si aplicamos el operador de bajada a uno de estos estados del doblete, en particular mixto simétrico. ¿Sí? Entonces, este doblete mixto simétrico lo construimos la clase pasada explícitamente, ¿sí? Tenía 2 estados. Los 2 estados se acoplaban al mismo spin o isospin total, un medio con proyección, más un medio y menos un medio. En particular, el estado un medio de este doblete lo escribimos la clase pasada, ¿sí? Y es esta función de onda que está escrita acá. Entonces, ¿qué pasa si a este estado yo le aplico el operador de bajada en 2 por 2 por 2? ¿Sí? Recuerden que es el estado que tiene proyección de isospin más un medio, y querría ver qué le pasa si aplico el operador de bajada a este estado que es nuestro candidato al protón. Recuerden que el protón era el estado de isospin un medio. Entonces este perfectamente podría ser un candidato a ser el protón. Entonces veamos qué pasa si le aplico el operador de bajada. ¿Sí? Entonces, bueno, si me baja el slide, ahí está. Muy bien, entonces, aplico este operador de bajada en 2 por 2 por 2 al estado que digo que es el protón mixto simétrico, es el estado de ahí arriba. ¿Sí? Entonces aplico el operador de bajada a este estado. ¿Sí? El operador de bajada se distribuye con cada uno de estos 3 estados, saco los coeficientes afuera,
Y entonces lo importante es ver qué pasa cuando voy de este renglón al renglón siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense que este operador de bajada aplicado a este estado, recuerden que el operador de bajada en 2×2×2 eran 3 operadores. Uno que baja el primer elemento, el spin del primer elemento, otro que baja el spin del segundo y otro que baja el spin del tercero, dejando a los otros dos iguales. Entonces, este operador de bajada 2×2×2 aplicado a este estado, lo voy a descomponer en bajar primero el primer elemento y dejar los otros dos iguales. Entonces, si bajo el primer elemento, este quark up, que es el que tiene el isospin, proyección de isospin para arriba, lo transforma, el operador de bajada lo transforma en un down. Entonces este estado se va a transformar en down, down, up. O sea, down, down, up, como tengo acá abajo. ¿Sí? Este es el que viene de aplicar este operador de bajada sobre la primera componente. Ya apliqué la primera componente, ahora voy a la segunda. Entonces el operador de bajada aplicado a la segunda me bajaría al down y no lo puede bajar más. Recuerden que el operador de bajada al spin down lo transforma en 0. Entonces ese no lo escribo directamente, porque me da 0. Y finalmente tengo que bajar la tercera componente. Entonces voy a tener un término, sumo un término, que es el U, D, y este U se transforma en un D. Y me da este segundo término que está acá abajo. ¿Sí? El 1 sobre raíz de 6, UDD. ¿Está bien? Entonces, aplicar el operador de bajada en 2×2×2 a este estado me dio 2 términos. Me dio 3 términos, uno de ellos es 0, que son estos 3. ¿Sí? Muy bien. Uy, perdón. Muy bien, entonces, lo mismo con los segundos, con el resto de los términos. Entonces vamos de ejemplo a ver el siguiente. Entonces este operador de bajada al DDU me baja primero la primer componente, pero bajar un down me da 0. Entonces es este 0 que aparece acá abajo. El segundo término tiene que ver con aplicar el operador de bajada al segundo elemento. Entonces me va a dar un DDU multiplicado por un 1 sobre raíz de 6, es este término de acá. Perdón, este de acá. 1 sobre raíz de 6, DDU. Y después tengo que aplicar el operador de bajada al último elemento. Me voy a transformar a este en DUD. Y entonces es este término, perdón, es este término de acá. 1 sobre raíz de 6, DUD. Puedo ir un poco más rápido con el que sigue. Este operador de bajada me va a dar 3 términos. Uno que baja el U, entonces esto se va a transformar en un DUD que tengo acá abajo. Después este U baja y se va a transformar en un UDD, entonces voy a tener este terminado acá. Y aplicando el operador de bajada al último, me mata el D, me da 0, que es este 0 que tengo. ¿Sí? Entonces este renglón viene de aplicar el operador de bajada a los estados anteriores. Ahora puedo reagrupar y la función final que me queda, sumando y restando términos que son iguales, es esta que está acá. ¿Sí? Y si se fijan, en la clase pasada, es exactamente el estado un medio menos un medio, es el estado un medio menos un medio del mismo grupo de simetría, un medio menos un medio, que es el que puedo asignar al neutrón. ¿Bien? Entonces, aplicar el operador de bajada en 2×2×2 como lo definí en la anterior, al protón, o al estado un medio de este doblete, me lleva al elemento que tiene la proyección de spin para abajo del mismo multiplete. ¿Sí? Entonces estos operadores de subida y bajada me mueven sobre elementos del mismo multiplete. Entonces son cosas útiles estos operadores porque si yo conociese de alguna manera una función de onda, yo puedo aplicar estos operadores de subida y bajada y obtener otros. ¿Está bien? Veamos cómo funciona eso. Entonces, lo que vimos recién son estos operadores de subida y bajada en el grupo de simetría SU2, donde los generadores de ese espacio son las matrices de Pauli. Cuando uno va a SU3, los generadores ahora son las 8 matrices de Gell-Mann, ¿sí? Pero estos operadores de subida y bajada se pueden generalizar muy fácilmente SU3 con esta definición. ¿Sí? Entonces voy a llamar el operador de isospin. Ahora en vez de hablar de spin, que es
la magnitud que describe SU2, ahora voy a hablar de 3 magnitudes que describe SU3. Una es el isospin, ¿sí? Entonces voy a definir operadores de subida y bajada en isospin, ¿sí? El operador de subida y bajada de isospin, que van a ser ahora matrices de 3×3, porque el grupo de simetría de SU3 se representa con matrices de 3×3, es una matriz de 3×3 que tiene el operador de subida y bajada que vimos recién, y una fila y una columna de ceros agregados. Y que en términos de las matrices de Gell-Mann es el 1/2 de la lambda 1 más menos i lambda 2, donde lambda 1 y lambda 2 son 2 de las 8 matrices de Gell-Mann. Y este operador de isospin de subida y bajada lo que hace es, me mueve en el espacio, en el subespacio de isospin. Lo que hace es subirme el isospin o bajarme el isospin en una unidad, ¿sí? Análogamente, yo puedo combinar otras 2 matrices de Gell-Mann, que son la lambda 6 y la lambda 7, ¿sí? Análogamente a lo que vimos recién, y generar una matriz de 3×3 que tiene a la sigma más menos, los operadores de subida y bajada que vimos recién, más una fina y una columna, pero ahora arriba, ¿sí? Entonces esta es una matriz de 3×3, que lo que hace es subirme o bajarme el spin en esta dimensión, ¿sí? Que voy a llamar U-spin. Ahora vamos a ver un gráfico para ver esto más pictóricamente. Y finalmente puedo combinar la lambda 5 y la lambda 4 para generarme una matriz que tiene el operador de subida y bajada, el sigma más menos, pero cruzado en el medio con una fila y una columna de ceros. Una matriz de 3×3 que tiene incrustada la matriz del operador de subida y bajada. Y esto lo voy a llamar B-spin, por ponerle un nombre. ¿Sí? Hago una salvedad, hay que tener cuidado porque estos operadores son lo que se llaman proyectores. O sea, lo que hacen es, me llevan de un estado, me apuntan, o sea, me proyectan en la dirección correcta para obtener otro estado, pero no necesariamente me dan otro estado. Entonces vamos a discutir un poquito esa idea. Entonces, estos 3 operadores que definí acá, el operador de subida y bajada de isospin, el operador de subida y bajada de U-spin, el operador de subida y bajada de B-spin, son proyectores. ¿Qué es lo que acabo de decir? Son operadores que nos tiran en la dirección correcta, en el mismo subespacio, pero no necesariamente me dan el estado correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que agarro el protón, donde el protón es esta función de onda que vimos recién, ¿no? Es el estado de isospin 1/2, ¿sí? Que construimos explícitamente en la clase pasada, que es de 3 objetos de SU2, pero que también está dentro de 3 objetos de SU3, por lo que discutimos antes, ¿sí? Entonces, si yo agarro el protón, este estado, este es el estado del neutrón, ¿no? Esta línea, que no dibujé acá, sería la línea de la dimensión de isospin, ¿no? El protón tiene isospin más 1/2, el neutrón tiene isospin menos 1/2. Si yo le aplico el operador B-spin, ¿sí? Que lo que hace es mezclarme, según el slide anterior, el B-spin me mezcla el U con el S, ¿sí? ¿Lo ven acá? Entonces, si aplico el operador de bajada en B-spin, uno de estos quark U que tiene el protón, recuerden que el protón tiene 2 quark U y un D, uno de esos U se transformaría en un S. Entonces el UUD se pasaría a ser USD. Sería un estado que esté acá, que tiene los 3 quarks, al U, al S y al D. A este estado yo también podría llegar aplicándole al neutrón el operador U-, donde el operador U-, según lo que vimos antes, lo que hace es cambiarme un quark D por un S. ¿Sí? Entonces, si este estado, que es el neutrón, son 2 quarks D y un U, y uno de los D los transformo en un S, vuelvo a tener un estado UDS. ¿Sí? Entonces, aplicando el U- al neutrón y aplicando el V- al protón, tengo exactamente debería tener un estado similar. ¿Sí? Cuando uno hace esa cuenta, y lo van a hacer en la práctica, uno se da cuenta que los estados no son los mismos. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que los estados que obtiene de aplicar estos proyectores no son el mismo, si bien me llevan a
a ver, una pregunta. ¿Cuál quark se mezcla con el S? ¿El primero del spin? Ah, bueno, hay que hacer entonces, la pregunta es la siguiente. El protón es un estado UUD. En realidad es un poquito más complicado porque el protón es esta función de onda, ¿no? Que tiene 2 quark U y un D, pero es el UDU menos 2 UUD, ¿no? Y entonces, si a este le tengo que aplicar esta matriz de B-spin, y para ver cuál es el quark que se modifica, lo que hay que hacer es la cuenta explícita, ¿sí? Entonces, esta cuenta, aplicar el operador D menos al protón, hay que hacerla explícitamente. Es una matriz multiplicado por esos 3 vectores, ¿sí? Esa matriz lo que hace es cambiarme uno de los quark U en un S. Análogamente cuando usan el U menos sobre el neutrón. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si yo aplico el U menos al neutrón y aplico el D menos al protón, debería llegar al mismo estado, pero en realidad tengo 2 estados distintos. Entonces uno puede trabajar con una combinación lineal de esos estados que obtienen, de hacer la cuenta explícita, y uno de estos estados, que voy a llamar A y B, los 2 estados que son combinaciones lineales de estos 2 estados que obtengo de aplicar los operadores de bajada al neutrón y el protón. Entonces yo apliqué el U menos al neutrón y obtengo una combinación lineal de estos estados A y B. Y aplico el B menos al protón y tendré un estado que será una combinación lineal de estos estados A y B. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para darme cuenta quiénes son los autoestados? ¿Cuál es el estado A y el estado B? Son autoestados que tienen el mismo lugar en este diagrama. Entonces, esos 2 estados, uno va a tener que cumplir que si le aplico el operador de subida de isospin, o sea, si a este estado yo le aplico el operador de subida de isospin, que es este que está acá, este estado tiene isospin 0, ¿no? Porque el protón tiene isospin más un medio, este tiene menos un medio, bajé un isospin y subí el otro con estos U y B, o sea que el isospin de esto es 0, ¿sí? La proyección de isospin. Entonces, si a este le aplico el operador de subida de isospin, le subo el isospin en una unidad, ¿sí? Y llego a este estado que es la sigma más, en el octete de bariones. Entonces, uno de estos 2 estados A y B tendría que ser la sigma menos, y acá tendré el sigma 0, y acá tendré el sigma menos, el triplete de las sigmas, sigma menos, sigma 0 y sigma más, que tienen la misma masa y que tienen el mismo isospin total con proyección más 1, 0 y menos 1. Entonces, uno de estos 2 estados tiene que ser el 1, 0 de isospin y corresponde a la sigma 0. ¿Sí? El otro estado es aquel que en vez de acoplar al triplete de isospin, es el singlete de isospin, el 0,0 de isospin. Entonces, el otro estado, el B, tiene que ser tal que si yo le aplico el operador de subida o bajada de isospin, a ese estado me debería dar 0. ¿Sí? Y eso corresponde al lambda 0, que la clase pasada vimos que está en un singlete de isospin. ¿Está bien? Entonces, estos 2 estados que tengo acá, uno es el lambda 0, otro es el sigma 0. Si al sigma 0, sea el que sea, le aplico el operador de subida de isospin, debería llegar al sigma más, y al otro estado, si le aplico el sigma más, debería darme 0, porque es el lambda 0 de isospin total 0. ¿Está bien? Entonces esa es una manera de distinguir quiénes son estos 2 estados, es plantear este sistema de ecuaciones y resolverlo. Y este es un problema de la guía, o sea, esto lo van a ver en la práctica explícitamente también. Entonces, esto es un ejemplo de que los proyectores que definí en el slide anterior son operadores muy útiles para obtener un estado en el mismo subespacio, pero no necesariamente exactamente el estado que es autoestado, sino una combinación de autoestados si eventualmente en ese lugar geométrico coexisten partículas con los mismos números cuánticos. ¿Sí? Donde hay uno que difiere, en este caso es el isospin total al que acoplan. El lambda 0 tiene isospin total 0, el sigma 0 tiene isospin total 1. Pero en este diagrama, donde no veo, es como si el isospin total fuese un eje perpendicular a la hoja. ¿Bien?
Entonces estos proyectores nos tiran la dirección correcta, pero no siempre nos dan el estado correcto, pero uno puede fabricarse un sistema de ecuaciones cuya solución me dé exactamente los estados, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque si tengo si alguien me da una función de onda, yo puedo aplicar los operadores de subida y bajada, e ir moviéndome con el I+, paso del neutrón al protón, con el U- paso del protón al sigma más, con el I- paso a alguno de los dos que esté acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con una función de onda yo puedo fabricarme las otras funciones de onda del multiplete. ¿Sí? ¿Se entiende por ahora? Silencio lo interpreto Sí, sí. como que está medio confundido. Bueno, muy bien. Sigo entonces. Este, entonces, eh, claro, discutamos un poco la simetría de esta función de onda. Acá se nos plantea un problema porque todo lo que vimos en los últimos 2 o 3 slides tienen que ver con agarrar alguno de los dos dobletes mixto simétrico o mixto antisimétrico. Y tengo dos. ¿Está bien? Entonces tengo dos tipos de funciones de onda que puedo elegir para describir al protón. Por ejemplo, el protón es uno de los dos estados del doblete mixto simétrico o del doblete mixto antisimétrico. Tengo dos dobletes para una misma partícula. Y tengo que elegir cuál, de alguna manera, ¿no? Esto es un pequeño problema. Entonces, por otro lado, tengo que ver qué pasa con el spin, porque lo que vimos recién tiene que ver con qué pasa con la función de onda. Ok, me dicen que estoy yendo un poco rápido, es verdad. Muy bien, entonces, lo que vimos en los slides anteriores son cosas que tienen que ver con cómo construir las funciones de onda de sabor. Todo aquello que tenga que ver con el tipo de quarks que tiene un estado. Y si son U, D o S, etc. Pero no hablamos por ahora de nada de la parte de spin. ¿Bien? Entonces veamos qué pasa con la función de onda de spin de los bariones. Entonces, si uno agarra los bariones del octete, que son el protón, el neutrón, las sigmas, etc., y les mide experimentalmente el spin, el resultado es que los bariones del octete son bariones de spin 1 medio. ¿Está bien? Y eso es un resultado experimental. De la misma manera que experimentalmente se determina que los miembros del decuplete de bariones son fermiones de spin 3 medios. Los bariones del octete son fermiones de spin 1 medio. Muy bien. Entonces, para los bariones del octete, la parte de spin va a venir dada por el grupo de simetría SU2 de spin. El spin de cada uno de los quarks, recuerden, los quarks tienen spin 1 medio, los bariones del octete tienen 3 quarks, o sea, son 3 spines. Entonces, el estado de spin de un barión del octete va a venir de el multiplete de SU2 de spin 2 por 2 por 2. Cada quark tiene 2 estados de spin. Ahora, si entonces el spin de los bariones del octete viene del 2 por 2 por 2 de spin, y acabo de decir que experimentalmente estos bariones tienen spin 1 medio, entonces los multipletes de spin que los van a describir son algunos de estos dos, el 2 mixto simétrico o el 2 mixto antisimétrico de spin. Porque recuerden que estos dos dobletes acoplan spin total 1 medio. Y 1 medio es el spin total que tienen estos bariones del octeto. ¿Está bien? Pero la pregunta otra vez es el mismo dilema. ¿Cuál de los dos dobletes uso? Porque tengo dos dobletes para describir el mismo estado de spin. Y eso no está bueno, ¿no? Entonces, la respuesta viene por el lado de la... Perdón, Sí, perdón, Gustavo, yo estoy muy perdido. No, o sea, primero, no sé ni cómo preguntar porque no entiendo qué es lo que está pasando. No entiendo dónde está el problema. No quiere decir que cada doblete son partículas distintas o que no, estoy bastante perdido, perdón. ok. O sea, ¿podés volver a explicar esta slide?
Sí, vamos un poquito más para atrás. A ver, acá. ¿Ves lo que estoy marcando en el slide? Sí, sí, Muy sí. bien. Esto tiene que ver con el hecho de si vos tenés 3 espines, si combinás un objeto cuyo estado esté conformado por 3 espines, tenés 8 posibles combinaciones, ¿no? Porque tengo 3 espines, cada uno de ellos puede estar en cualquiera de los 2 estados de espines, entonces 2 por 2 por 2. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bien, esos 8 estados, si los escribo explícitamente, que es lo que hicimos la clase pasada, a ver si te lo puedo mostrar. Eh, eh, Acá está. Cuando agarro 3 objetos de SU2, tengo 8 estados. Esos 8 estados son estos 8 que están acá. El U. Pensá que U es el spin up y D es el spin down. Sí, 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 perfecto. Entonces tenés el cuadruplete simétrico, que lo construimos explícitamente. Tengo 4 estados, que son combinación lineal de estos 8, que tienen simetría simétrica, ante permutación de cualquiera de sus elementos. Y después tengo 2 estados, que son una combinación lineal de estos, o sea, estos 8 estados yo los separo en estos 8 estados, o sea, son el mismo espacio, pero estos dos son mixtos antisimétricos, estos dos son mixtos simétricos, donde mixto simétrico significa que son simétricos entre la permutación de los 2 primeros elementos y no respecto al resto. ¿Está bien? Claro, sí, sí, sí. Entonces, este estado en particular, este que estoy mostrando acá, ¿sí?, es un elemento de este doblete mixto simétrico. ¿Sí? Este es un elemento del doblete mixto simétrico. Y fíjate que la proyección de spin que tiene este bicho es un medio, porque tengo 2 quark Q y un D. 2 Claro, quark Q y un D. Y el quark Q tiene proyección más un medio, entonces tengo 2 un medio. claro, sí, 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 sí. Entonces, este bicho que está acá acopla spin total un medio, pero con proyección más un medio. Y este que estaría acá abajo es el que tiene spin total un medio con proyección menos un medio. ¿Sí? Pero con esta simetría simétrica. Estos dos que están acá son análogos. El de arriba tiene proyección de spin más un medio, el de abajo tiene proyección menos un medio, los dos acoplan el mismo spin total un medio. Entonces estos dos y estos dos son análogos entre sí, ¿sí? Son el estado un medio, un medio, un medio menos un medio, pero con simetría simétrica, estos de acá, y con simetría antisimétrica, los del medio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, sí. Bien, entonces, recordá ahora que el protón era el estado de isospin un medio, y el neutrón el estado de isospin un medio menos un medio. Entonces, este estado de acá arriba es el estado un medio de isospin, con simetría antisimétrica, y este es el un medio, el mismo, pero con simetría simétrica. Entonces, estos dos son candidatos al protón, porque el protón es el un medio de isospin, y esos dos son un medio de isospin. Entonces, este es una dicotomía, ¿no? Tengo 2 posibles estados para asignar a una misma partícula. ¿Está bien? Claro, pero es decir, o sea, eso no quiere decir que te está faltando un número cuántico. No. Al contrario, me está sobrando algo en definitiva, porque tengo más posibilidades de escribir a una única partícula. A ver, Ok. básicamente Sí, es sí, sí, una sí. a que Claro, contás. no, lo que yo pensaba es, bueno, tal vez está faltando algo para decir, ok, estos estados son diferentes. Claro, exactamente. Yo tengo un único estado, que es el protón, lo quiero describir, y desde el punto de vista de sabor, tengo 2 opciones. Pero en realidad yo Claro, dije que no tengo ninguna, porque el protón tiene que tener una función de onda bien definida con una simetría dada. ¿Sí? Una simetría es un fermión, tiene que ser una función completamente antisimétrica. ¿Sí? Y acá ninguno de estos 2 estados, que son mis 2 candidatos, tiene una simetría dada, porque uno es mixto simétrico y otro es casi simétrico, el otro es casi antisimétrico, no, el casi me cagó. Entonces tengo 2 potenciales descripciones, pero ninguna de las 2 en principio me sirve. ¿Está bien? claro, claro, El bueno, resto, excelente.
Sí, Pero sí. eso no es el final de la historia, porque eso es mirar solamente la parte de sabor, ¿sí? Pero también tengo la parte de spin. Para la parte de spin vale lo mismo. Reemplazá el U por una flechita para arriba, el D por una flechita para abajo, ¿está bien? Y entonces el protón y el neutrón son funciones de spin 1 medio, son fermiones de spin 1 medio. Entonces, desde el punto de vista de spin, si pienso que el protón son 3 quarks, y los quarks cada uno tiene spin 1 medio, yo quiero ver los estados que acoplan a spin total 1 medio. Entonces también van a tener que pertenecer a alguno de estos dos dobletes de spin total. Entonces, tendría que ver cuál es el juego entre spin y sabor que me dé la simetría correcta para el estado del protón. ¿Está bien? Entonces, Claro. me adelanto un poco, volvemos un poco a donde estábamos. Muy bien. Entonces, es el problema que estoy planteando. Desde el punto de vista de sabor, tengo dos funciones de onda posibles para el protón y lo mismo para el neutrón, y tengo esta pregunta, ¿cuál de las dos uso? Eso es lo que acabamos de discutir recién. Desde el punto de vista del spin pasa idénticamente lo mismo, ¿sí? Desde el punto de vista de spin, el protón es un fermión de spin 1 medio, ¿sí? Y está compuesto de 3 spines, y esos 2 por 2 por 2 me dan el cuadruplete, que no me sirve, porque el cuadruplete tiene spin total 3 medios, y dos dobletes, que sí me sirven, que tienen spin total 1 medio, pero uno es mixto simétrico y otro es mixto antisimétrico. Entonces la parte de spin está carajeada de la misma manera la parte de sabor, y yo tengo que poder describir al protón. Entonces la solución a este problema viene de la combinación, ¿no? La respuesta viene por el lado de la estadística. Entonces, yo lo que quiero es que la función de onda total tenga una simetría definida, ¿sí? Y lo que tengo hasta ahora, tengo funciones mixta simétrica y mixta antisimétrica para sabor y para spin. Y quiero construirme una función de onda total que tenga una contribución de sabor y una contribución de spin, y que esa función de onda tenga una simetría definida. Entonces les dejo como ejercicio para un día que no tengan nada que hacer, porque es una cuenta un tanto engorrosa. Existe una única manera de combinar funciones de onda de sabor y funciones de onda de SU2 de spin con simetría mixta, de modo tal de formar una función de onda total con simetría completamente simétrica o completamente antisimétrica. Y son las dos que están escritas acá. Entonces, se agarran la parte mixta simétrica de sabor, de acá, lo multiplican por la parte mixta simétrica de spin, ¿sí? Y a esto le suman el producto de la función mixta antisimétrica de sabor y la antisimétrica de spin, y la suman, la simetría de todo este estado, que es un estado largo y es un choclo, se fijan, la simetría de esa es completamente simétrica, ante permutación de cualquiera de los elementos, ¿sí? De manera análoga, si hacen el producto de la parte mixta simétrica de sabor por la mixta simétrica de spin y le restan el producto de las partes antisimétricas de sabor y spin, el resultado es una función de onda que es completamente antisimétrica, ¿sí? Entonces, vuelvo a recapitular. La parte de sabor, para la parte de sabor, y si pienso en el protón, tengo dos candidatos. Tengo un candidato que es un elemento del doblete mixto simétrico y otro candidato que es la función de onda del doblete mixto antisimétrico. Dos potenciales funciones de onda para describir al protón. Por la parte de spin, lo mismo, porque tengo, como el protón es una partícula spin 1 medio y está formado por 3 spines, pues está formado por 3 quarks, entonces tengo, para el protón que tiene un determinado spin, tengo dos candidatos, la función de onda de mixta simétrica y la función de onda mixta antisimétrica de spin. Y entonces ni la parte de spin ni la parte de sabor tienen simetría definida, y tengo muchas opciones. Yo me puedo fabricar, lo que estoy diciendo es que yo puedo fabricar una función de onda total
que tenga una contribución de sabor y una contribución de spin, hay dos maneras de combinar, hay una manera de combinar estas funciones de simetría mixta de sabor y simetría mixta de spin, de modo tal de formar una función completamente simétrica o una función completamente antisimétrica que incluya los dos grados de libertad, la de sabor y de spin. ¿Está bien? Entonces, el resumen es que de las dos opciones que tengo de simetría mixta para sabor y las dos opciones que tengo de simetría mixta para spin, con eso yo me puedo fabricar una función de onda completamente simétrica para el protón y una función de onda completamente antisimétrica para el protón. O sea, ahora tengo dos funciones para la misma partícula, pero ahora esas funciones, que son funciones de onda de sabor y de spin, o sea, estoy contemplando todo, tienen una simetría definida. Es completamente simétrica o completamente antisimétrica. ¿Está bien? Bueno, avanzo entonces. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos funciones son? ¿Cuál es la función de onda de sabor y spin del protón? ¿La completamente simétrica o la completamente antisimétrica? Entonces, me adelanto, la respuesta es la simétrica, por más sorprendente que parezca, porque es un fermión. Entonces, ¿cómo puedo construir la función de onda de manera explícita del protón? Entonces, la función de onda del protón completamente simétrica es agarrar lo que en el slide anterior vimos, función de onda completamente simétrica, incluye a la parte mixta simétrica de sabor, mixta simétrica de spin, mixta antisimétrica de sabor y mixta antisimétrica de spin, combinados de esta manera, donde estas funciones mixtas, simétricas y antisimétricas ya las escribimos en los slides anteriores, ya las tenemos. Lo que hay que hacer es hacer cuenta, ver qué da. ¿Está bien? Entonces eso me va a dar el estado de un protón con un cierto spin, acá estoy eligiendo el protón que tenga spin up, la función de onda de sabor y de spin. Es un choclo, porque son un montón de términos. Cada uno de esas funciones tiene varios términos. ¿Sí? Lo estoy multiplicando. Entonces, ustedes pueden jugar y escribir esta función de onda del protón con spin-up completamente simétrica, por poner un ejemplo. Y la solución la tienen en un link que está en la página de la materia. ¿Sí? Entonces, les propongo que hagan esa cuentita de cómo se escribe la función de onda del protón con spin-up. Función de onda de sabor por spin. A ver, tengo una pregunta aquí. No entiendo la simetría mixta, pensaba que le decían mixta porque mezclabas 3 quarks en vez de 2. ¿Cuál es la diferencia entre simetría mixta y completa? Muy bien. Entonces, recuerden, ¿a qué me refiero con simetría mixta? Perdón que vuelvo para atrás. Cuando construimos explícitamente las funciones de onda de mezclar 3 objetos de SU2, o sea, 3 objetos donde cada uno puede tener 2 grados de libertad, tengo 8 estados. 2 por 2 por 2 son 8 estados. Y esos 8 estados los separé en un cuadruplete y 2 dobletes, este y este. Entonces, si miro el cuadruplete y me pregunto, ¿cómo es la simetría de este estado ante permutación de cualquiera de sus elementos? Entonces, fíjense, si permuto el primero con el segundo, paso del UUU al UUU, es el mismo estado, entonces digo que es simétrico. Si permuto el primero con el tercero, es el mismo estado, si permuto el segundo con el tercero, es el mismo estado. Entonces, a este estado, digo, es un estado completamente simétrico, ¿sí? Ante permutación de cualquiera de sus elementos. Lo mismo con este estado acá abajo, porque si yo permuto el primero con el segundo, el primer elemento con el segundo, el primero queda igual, y el segundo se transforma en el tercero, y el tercero se transforma en el segundo. A ver. Perdón, Estaba pensando lo mismo que Julián. Ah, ya entendí, pensaba que la simetría de intercambiar... No. Entonces, me alegro que alguien haya entendido. Entonces, para que todos estemos de acuerdo, simetría, fíjense, estos 4 elementos del cuadruplete son simétricos ante permutación de cualquiera de sus 3 elementos. Si yo permuto el primero con el segundo, en todos tengo el mismo estado. Si permuto el primero con el tercero en estos 3, tengo exactamente el mismo estado. Y lo mismo con el segundo y el tercero. Ahora,
Cuando voy a este doblete, fíjense que si yo permuto este U con el D y este D con el U, este se transforma en DU con signo más y este se transforma en UD con signo menos. Y es este mismo estado, pero con signo negativo, o sea, es antisimétrico ante la permutación de los dos primeros elementos. Pero no tiene ninguna simetría definida si yo permuto el segundo con el tercero o el primero con el tercero. Entonces, es antisimétrico ante la permutación de los dos primeros elementos de estos 3 quarks, y no tiene simetría definida respecto de los otros. Por eso digo que es mixto simétrico. ¿Está bien? Tendría que faltar algo en la función de onda. Ah, bueno. Ahora vamos a... Entonces, ¿se entiende a qué me refiero con simetría mixta? Pero una pregunta, para que la simetría sea mixta, tiene que solamente tener simetría definida la permutación del primero con el segundo. Sí, exacto. Okay. Y los otros no. O sea, el estado es simétrico ante la permutación de alguno de sus elementos, pero no respecto de la permutación de otros elementos. En ese sentido es mixto. Con algunos sí tiene simetría, con otros no. Por eso lo llamo simetría mixta. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, entonces me muevo para adelante. Entonces, yo lo que les propongo es que escriban esta función de onda de sabor y spin del protón. Al hacerlo, es un embole, a mí me lo han tomado en parciales, para mí no sirve de mucho, pero al hacerlo uno entiende qué representa ese estado, qué representa mezclar la parte de sabor y spin y por qué puedo darme cuenta cuál es su simetría. Entonces, por eso me parece que es relevante que traten de escribir esta función de onda. ¿Sí? Alguien dice, apunta por acá, fíjense que esta sería la función de onda simétrica del protón, y de manera análoga uno puede construir, en función de lo que vimos en el slide anterior, puedo construir una función totalmente simétrica o una función totalmente antisimétrica. Yo les dije cuál de estas dos agarro para el protón, y les dije en este spoiler alert, la respuesta es la simétrica. Lo vamos a ver dentro de algunos slides. Y alguien me dice, bueno, entonces algo me está faltando. Entonces, falta algo en la función de onda para que la vuelva completamente antisimétrica. Sí. La respuesta es sí, y lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque no quiero confundirlos más. Ya veo que está todo agarrado con alfileres. Entonces, dejo lo que dijo, a ver, ¿qué? Martín, ¿puede ser? Sí, Martín, estás en lo correcto, pero lo discutimos más adelante. Muy bien, entonces, lo que digo es, tengo dos funciones de onda para el protón. Una que es completamente simétrica, de sabor y spin, una que es completamente antisimétrica, de sabor y spin. ¿Tá? Entonces, y yo les propuse que escriban explícitamente esta función de onda. Entonces, ustedes podrán preguntar, ¿para qué carajo quiero esta función de onda? La respuesta es que sirve para calcular observables. Entonces, estas funciones de onda que yo les estoy proponiendo que construyan, para cualquier barión, nos permite calcular propiedades de observables que uno puede ir y medir, ¿no? Y entonces este modelo de alguna manera tiene cierto grado de predictibilidad, ¿no? Porque me está prediciendo qué podría medir yo con algo. Entonces, estas funciones de onda, si yo las calculo, me permitirían a mí determinar cuál sería el valor de algún observable. Entonces yo puedo ir a hacer el experimento y ver si esto tiene sentido o es un delirio. ¿Está bien? Entonces, el hecho es que si los quarks tienen características, los bariones las heredan, porque los bariones están hechos de 3 quarks. ¿Está bien? Entonces, una de las propiedades que uno puede calcular con una función de onda, y que además puede medir experimentalmente, es lo que se llama el momento magnético. ¿Está bien? El momento magnético es algo que ustedes ya vieron en física 4 y en cuántica, y es una característica de una partícula fundamental. Un fermión de spin semientero, ¿sí? Un spin, tiene asociado lo que se llama un spin que corresponda a una partícula con carga eléctrica, como el electrón, por ejemplo, se le asocia lo que se llama momento magnético, y este momento magnético interactúa con un campo magnético y da la fuerza que es mu por B. Sí, que esto ya lo vieron. El momento magnético de una partícula fundamental
Acá es importante hacer esta distinción. Una partícula que no tiene estructura, ¿sí? El momento magnético mu es el cociente de la carga eléctrica sobre 2 veces la masa de esa partícula. ¿Está bien? Y esto lo debieron haber visto en física 4. Entonces el momento magnético es una magnitud que uno puede medir, porque el momento magnético multiplicado por el campo es la fuerza magnética que siente una carga eléctrica, con un spin con carga eléctrica. Entonces yo tiro un electrón y lo pongo en presencia de un campo magnético, la deflexión tiene que ver con la fuerza que siente, y esa fuerza incluye el momento magnético. Entonces, el momento magnético se puede medir viendo cuánto se deflecta una partícula cargada en presencia de un campo magnético. Esos son experimentos como Stern-Gerlach, por ejemplo, en el que uno puede medir esas deflexiones e inferir cuánto vale el mu. El campo magnético es algo que uno puede medir, ¿sí? Bien. Para el protón y el neutrón, esta definición de momento magnético no vale, porque en particular, el neutrón, que no tiene carga eléctrica, debería tener momento magnético 0, porque su carga eléctrica es 0. Sin embargo, el neutrón tiene momento magnético, no nulo, y eso es porque el neutrón no es una partícula fundamental, está hecho de 3 quarks. Es un estado de 3 quarks, la función de onda es la que les pedí que escriban en el slide anterior. ¿Está bien? Entonces esta definición de momento magnético vale para partículas fundamentales. Entonces, si pienso que los quarks son partículas fundamentales, cada uno de esos quarks tendrá momento magnético. El momento magnético de un quark será la carga de ese quark. Recuerden que el quark U tiene carga 2/3, y el D y el S tienen carga menos 1/3. Sobre 2 meses, la masa de esos quarks, de cada uno de esos quarks. Entonces el quark U tiene un momento magnético del quark U, el D lo mismo y el S lo mismo. ¿Bien? Muy bien, entonces, el momento magnético del protón, que no es una partícula fundamental desde esta visión, tendrá que ser la suma de los momentos magnéticos de sus quarks. Si pienso que el protón son 3 quarks, entonces el momento magnético del protón debería ser la suma del momento magnético, a orden 0, la suma del momento magnético de sus componentes. Entonces, el momento magnético del protón con spin-up debería ser la suma del momento magnético de la contribución del momento magnético de cada uno de sus quarks. O sea, acá lo que escribo justamente es la suma sobre todos los quarks, sobre todos los componentes, ¿sí? Que en este caso son los 3 quarks, de la función de onda del protón, braqueteando al operador momento magnético, ¿sí? Esto es el vector momento magnético multiplicado por el vector de spin, ¿sí? Eso es lo que se llama el momento magnético. Si pienso que el protón tiene spin up, o sea, spin solo en el eje Z, para que las cuentas sean más sencillas, ¿sí? Entonces esto sería el momento magnético, la proyección en el sigma 3, en el operador de spin en el eje Z. Entonces fíjense que la función de onda del protón la necesito explícitamente para calcular este momento magnético del protón. Acá es donde entra en juego la utilidad de tener esta función de onda. Entonces yo podría hacer esta cuenta con la función de onda del protón, que es completamente simétrica, o con la función del protón, que es completamente antisimétrica, y podría obtener dos resultados distintos, y después medir y ver cuál es el resultado correcto. ¿Bien? En la práctica van a hacer esta cuenta, o espero que hagan esta cuenta de manera explícita, y calcular el momento magnético del protón, de un protón con spin-up, ¿sí? El resultado es este que está acá, es 4 veces el momento del quark U, menos 1 vez el momento magnético del D, dividido 3. ¿Sí? Es una cuenta sencilla, pero larga y tediosa, porque tiene muchos términos, donde mu U es el momento magnético del quark U, mu D es el momento magnético del quark D, que es lo que expliqué en el slide anterior. El momento magnético de cada quark es estos que están acá. ¿Sí? A ver, tengo otra pregunta. No puedo. ¿Qué significa la notación de la doble barra operador vectorial? Sí, bueno, es una notación un poco feliz. Es simplemente el operador es el producto del momento magnético en la dirección de la proyección del momento magnético en una dirección de spin.
Recordad que el momento magnético tiene una cierta dirección, porque tiene la dirección del spin, y entonces si estoy diciendo que el protón tiene spin up, entonces lo que estoy viendo es la proyección del momento magnético en la dirección Z. ¿Está bien? A eso me refiero con esta notación. Muy bien. Entonces, haciendo esta cuenta, o sea, braqueteando el operador de spin por el momento magnético de cada quark con la función de onda del protón, que escribimos, les pedí que escriban explícitamente en el slide anterior, reagrupando términos, el momento magnético tiene una contribución, el momento magnético del protón tiene una contribución del momento magnético del quark U y una contribución del momento magnético del quark D. Y la cuenta explícita es esta de acá. ¿Está bien? Muy bien, recuerden que en el mu está la masa. Si voy al slide anterior, el momento magnético es el cociente carga sobre masa. ¿Está bien? Entonces, tengo el mu del quark U y el mu del quark D. O sea, tendría que ver cómo son las masas del U y del D, ¿no? Pero teníamos mucha indicación de que las masas del U y del D deberían ser muy parecidas, porque si el protón son 2 quark U y un D, y el neutrón son 2 quark D y un U, y el protón y el neutrón tienen la misma masa, entonces es bastante convincente pensar que el quark U y el D tienen la misma masa también. Haciendo esa suposición, entonces el momento magnético del quark U y el del D no difieren en la masa, sino que difieren en su carga, y la diferencia de sus cargas es un factor 2/3. La carga de uno es 2/3, la otra es 1/3. Entonces la expresión del momento magnético del protón es proporcional al momento magnético o del U o del D. Es un cierto numerito. Es una cierta cantidad de veces el momento magnético del quark U o del quark D. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, si calculo con estas funciones de onda del protón, ¿cuál es el momento magnético del protón con spin up? Me va a dar X, el momento magnético del quark U. ¿Está bien? Y eso lo podría hacer con el protón up y con el protón down. ¿Sí? Ahora, yo podría hacer esta misma cuenta, pero en vez de poner la función de onda del protón, poner la función de onda del neutrón. ¿Sí? Entonces, si hago la cuenta de cuál es la función de onda del protón y calculo el momento magnético del neutrón, me va a dar un número. Y ese número va a ser algo análogo a este, va a ser una combinación lineal de los momentos magnéticos del quark U y el D, porque el U y el D conforman tanto al protón como al neutrón. Entonces, el momento magnético del neutrón también va a ser un múltiplo del momento magnético del quark U, por ejemplo. Entonces yo podría tomar el cociente y sacarme cuánto vale el momento magnético del quark U, y entonces el cociente del momento magnético del neutrón y del momento magnético del protón me va a dar un numerito, un número adimensional. ¿Está bien? Entonces yo le pongo acá el resultado de cuál es el cociente de momento magnético del neutrón dividido momento magnético del protón, en el caso de que use la función completamente simétrica para ambos, ¿sí? O en el caso de que use la función completamente antisimétrica para ambos. ¿Sí? Si hago la cuenta, en el caso de que use la función simétrica, el resultado es menos 2/3, y si uso la función completamente simétrica, este cociente da 2. ¿Está bien? Entonces, recuerden que dijimos que para el protón y para el neutrón tenía dos posibles candidatos de función de onda. Uno con simetría completamente simétrica y uno con simetría completamente antisimétrica. Y en principio no sé decidir cuál. Bueno, acá tengo cálculos de dos observables que en el caso de usar la función completamente simétrica me da un número en a 2/3, y es observable cuando uso la función de onda antisimétrica me da otro número. Entonces sería bueno medir experimentalmente cuánto vale esto y decidir, ¿no? Entonces el resultado experimental es este que está acá. El cociente de momentos magnéticos del neutrón y el protón está medido experimentalmente, y es más, puse todos los dígitos para que nos enorgullezcamos como físicos de que se puede medir con mucha precisión, ¿no? Esto está medido con 8 órdenes de magnitud de precisión, ¿está bien? Esto es algo que está muy bien medido. Pero lo interesante es el número, menos 0,68,
¿Y cuál entonces de esto? Menos 0,68, es el resultado experimental. Y fíjense, este resultado es menos 0,66 y este da 2. Entonces, 0,66 no es 0,68, pero está muy cerca, y acá hice muchas suposiciones, como que las masas del U y el D son las mismas. ¿Está bien? Pero le pega muy cerca. ¿Está bien? Entonces, la conclusión que yo sacaría acá es que usando este modelo de quarks, o sea, diciendo que el protón y el neutrón son partículas compuestas, y se nos planteó el dilema de que tengo dos funciones de onda, una simétrica y una antisimétrica. Resulta ser que si uso la función de onda completamente simétrica, el resultado de la medición experimental está bien descrito con esta teoría. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que tengo que usar la función completamente simétrica, que es sorprendente porque el protón es un fermión, pero por el otro lado me equivoco igual que con el decuplete, porque en el decuplete recuerden que los bariones del decuplete son fermiones, de spin 3 medios, y la función de onda de sabor y spin me quedaba explícitamente, ahí no tenía elección posible, me daba por construcción completamente simétrica. Y acá lo mismo, para los bariones del octete, la función de onda que describe bien a esos estados es la función de onda completamente simétrica de sabor y spin, de la misma manera que con el decuplete. ¿Está bien? Entonces, terminemos, hagamos un breve resumen hasta acá de qué es lo que vimos. Lo que vimos entonces en la clase de hoy, y párenme si tienen alguna duda, por favor. Lo que vimos la clase de hoy es completar un poco lo que veníamos viendo en la clase. A ver, hay una pregunta. ¿Por qué no podrían haber sido una simétrica y la otra antisimétrica? Claro, entonces hay una pregunta interesante acá, que es que yo hice el cociente del momento magnético del neutrón y del protón con funciones completamente simétricas, ambas, y el cociente cuando ambas son funciones antisimétricas. Y alguien pregunta, ¿por qué no puede ser el protón simétrica y el neutrón antisimétrica? Y la respuesta es que tienen que estar en el mismo multiplete. O sea, el protón y el neutrón son elementos del mismo multiplete. Entonces, si están en el mismo multiplete, tienen que tener la misma simetría. Entonces, si el protón es simétrico, el neutrón también, porque están en el mismo multiplete, ¿sí? Y si el protón es antisimétrica, el neutrón también, por el mismo motivo. Entonces no puedo hacer cociente neutrón simétrico, protón antisimétrico y viceversa. Si hiciese ese cociente, igual el resultado me da algo que no es menos 0,68, con lo cual confirma lo que estoy diciendo, ¿no? De que las funciones tienen que tener la misma simetría. Muy bien. Entonces, lo que vimos en la clase de hoy fue el hecho de que cómo construir los octetes de bariones, ¿sí? El decuplete lo construimos con cierta facilidad la clase pasada, hoy nos concentramos con el octete. El octete es más complicado porque para el decuplete con el 4 simétrico va derecho al decuplete y los estados ya tienen simetría definida y no tengo libertad de elección. Los dobletes de 2x2x2 van a contribuir a los octetes de 3x3x3. Y acá tengo dos dobletes, mixto simétrico y mixto antisimétrico, y esa es la complejidad adicional que agrega generar los octetes. Entonces, recuerden que en los octetes, bueno, vimos que tengo 3 SU2 dentro de SU3, entonces tengo estos dobletes mixto antisimétrico y simétrico, del quark U y D, del ULS, el D y el S. ¿Sí? Entonces, después discutimos un poquito de estos proyectores, ¿no? Entonces uno puede generar operadores de subida y bajada, análogamente a lo que pasa con SU2, pero en 3 objetos de SU2. Entonces discutimos cómo generar este operador de subida y bajada para 3 objetos de SU2. Y probamos qué pasa con aplicar este operador de subida y bajada al estado que es 2x2x2, que es el protón, ¿no? Que son 3 quark U y D, con proyecciones de spin más un medio. Y lo que vemos es que el operador de bajada me lo transforma el protón en el neutrón, o sea que el operador de bajada me mueve dentro del mismo multiplete. ¿Está bien?
Después lo generalizamos para SU3 con el operador de subida y bajada en la dirección de isospin, que vincula el quark U con el D, en la dirección de U-spin, que vincula el D con el S, y en la dirección de B-spin, que vincula el U con el S. ¿Sí? Pero hicimos la salvedad de que estos son proyectores, que no siempre me dan el estado correcto. ¿Sí? Porque hay lugares, por ejemplo en el octete, en el que en el centro hay dos estados, y entonces aplicando el operador de bajada al protón y el operador de bajada de U-spin al neutrón, no tengo exactamente el mismo estado, sino una combinación lineal de los elementos de la base. Y ahí discutimos cómo distinguir estos dos elementos que están en el medio del octete, que además ustedes lo van a hacer explícitamente en la práctica. ¿Sí? Es un problema de la práctica. Y después hicimos énfasis en la simetría de la función de onda total, que tiene una contribución de la parte de sabor y la parte de spin. Que para el octete es complicado porque la parte de sabor tengo dos alternativas, una mixta simétrica y una mixta antisimétrica, y para el spin lo mismo. O sea, tengo dos opciones y ninguna de las dos tiene simetría definida, y lo que les pedí es que se convenzan haciendo la cuenta de que existe una manera única de generar con esas dos funciones de onda mixta simétrica y mixta antisimétrica, de sabor y spin. Uno puede generar una función completamente simétrica y completamente antisimétrica de sabor y spin. ¿Sí? Entonces, igualmente sigo teniendo libertad de acción. Acá tengo una función de onda, un candidato a función de onda simétrica para el protón, por ejemplo, y una antisimétrica para el protón también. Entonces, bueno, acá les pido que lo construyan explícitamente, les digo cómo, y un ejemplo de para qué sirve, ¿no? Si uno calcula el momento magnético, con estas funciones de onda, entonces uno tiene un poder predictivo respecto de cuál es el cociente de momentos magnéticos, de cosas que uno puede medir, en el caso de que use una de las opciones que tengo, u otra. En el caso de las funciones simétricas o antisimétricas. Y la naturaleza parece estar de acuerdo con el hecho de que las funciones de onda de sabor y spin del protón y del neutrón son completamente simétricas. Que es raro porque son fermiones, entonces, como dijo Martín hace un ratito, algo quizás nos esté faltando, y eso va a ser el tema de la clase que viene. ¿Sí? Pero por lo pronto me estoy equivocando mal de la misma manera que con el decuplete. Porque en el decuplete la función de sabor y spin nos daba también completamente simétrica, sin grado de libertad, sin elección. Directamente por construcción, el decuplete me dan simétrica. Para el octete tengo una simétrica, una antisimétrica, y la naturaleza le gusta la simétrica. ¿Bien? Entonces, acá tendremos que resolver este problema de que la función de onda de sabor y spin está quedando simétrica para fermiones, ¿no? Ese es un tema que resolveremos la clase que viene. Entonces, para finalizar, una salvedad adicional, no dijimos nada de la masa de los quarks. Entonces, o sí, dijimos muy poquito. Entonces, una cosa a darse cuenta es que el protón y el neutrón tienen masas muy parecidas, y el protón son 2 quark U y un D, y el neutrón es un quark D y 2 U, perdón, 2 quark D y 1 U, y si tienen las mismas masas, entonces uno estaría tentado a pensar que el quark U y el D tienen más o menos la misma masa, ¿no? Y si tienen la misma masa, y pienso que la masa del protón entonces es la masa de sus constituyentes, y sus constituyentes tienen la misma masa, y son 3 quarks, entonces la masa de cada quark podría ser la masa del protón dividido 3. La masa del protón dividido 3 da 300 megaelectronvolts. Entonces, a orden cero, si pienso que un protón son 3 pelotitas de quarks, la masa del protón es la masa de sus quarks, cada quark debería tener 300 meg. ¿Sí? Pero pensemos en los piones eran estados de quark U y D. Y si entonces el U y el D pesan lo mismo, y cada uno tiene una masa de 300 MeV, los piones deberían tener una masa de 600 MeV. ¿Sí? Pero cuando uno va y le mide la masa, los piones tienen una masa de 140 MeV. Con lo cual, esta visión a orden cero falla terriblemente. Lo que sabemos hoy, el día de hoy, es que las masas de estos quarks están medidas con cierta precisión y son inferiores a los 4 megaelectronvolts. La masa del U y el D son 4 megaelectronvolts. O sea que la contribución a la masa del protón debido a la masa de los quarks es 12 MeV de los 1000. Sí, 12 de 1000.
Entonces la masa de los quarks contribuye de manera despreciable a la masa total del protón, de modo tal que la masa del protón es mayormente energía de interacción entre esos quarks. Está equivocada esa idea de pensar que el protón son 3 quarks y nada más. Son 3 quarks con masa muy pequeña y que tienen mucha energía de interacción, y entonces cuando yo miro esa pelota de 3 quarks interactuando, la masa que veo es mayormente interacción y no masas sustituyentes. Con lo cual los quarks son ultra relativistas en el protón. O sea, la energía de la contribución de cada quark a la energía del protón es mayormente interacción, mayormente energía cinética, y completamente despreciable su contribución de la masa. ¿Sí? O sea que los quarks U y D son partículas ultra relativistas que están interactuando dentro del protón. ¿Está bien? Para entender esto necesitamos una teoría más precisa y más predictiva de la fuerza fuerte, y el modelo de quarks no lo da en absoluto, porque el modelo de quarks es una cosa de contabilidad. Si lo piensa el modelo de quarks, dice, los quarks tienen esta carga, este isospin, este número bariónico, este número de extrañeza, y entonces las partículas tendrán estos números cuánticos, pero no me dice nada de por qué los quarks se juntan como se juntan. Para eso necesitamos la segunda parte del curso, donde vamos a ver un modelo de la fuerza fuerte que nos permita calcular cosas. ¿Bien? Esta es una limitación del modelo de quarks, no me dice nada de la fuerza fuerte. Y lo que estuvimos discutiendo en distintas instancias de la clase de hoy, que es qué pasa con la simetría de la función de onda. Entonces lo que vimos es que tanto para el decuplete como para el octete de bariones, la función de onda de sabor y spin correcta es la simétrica, pero estoy escribiendo fermiones, entonces hay algo que nos está faltando. Y la clase que viene vamos a ver cómo solucionar este problema de la simetría de la función de onda. ¿Está bien? Bien, creo que eso es todo lo que tenía para contarles. Entonces en la clase que viene vamos a hablar de mesones y color. El color es esta solución a la simetría de la función de onda. Eso es lo que veremos en la clase que viene. Muy bien, bueno, esto termina la clase de hoy. Entiendo que me da la impresión por las preguntas y el tipo de preguntas que por ahí estén un poco confundidos. Hay que mirar lo que les expliqué con más cuidado, y si tienen dudas, no duden en preguntar la clase que viene, o me mandan un mail, o lo discutemos por el campus virtual. No se queden con dudas. Pero todo lo que vimos debería ser suficiente para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. ¿Quieren discutir algo en particular? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Una pregunta. Sí. ¿Cómo hicieron para medir la masa del quark? Del quark top te puedo decir claramente, bueno, hay más nosotros vimos el quark U, D y el S, hay 3 quarks más, hay 6 quarks en total. El último en ser descubierto fue el quark top en 1995, y en particular en mi tesis yo medí la masa del quark top experimentalmente. Y nada, puedo estar 3 horas contando. Es una medición bastante complicada. No es para nada trivial. Es un observable jodido de medir. Pero el quark top es más sencillo en cierto sentido porque decae muy rápidamente. Para el quark U y el D, la verdad que no lo sé. Tengo que buscar cómo midieron. Es una pregunta interesante. Mi respuesta es no sé. Estas son cosas que se midieron, se vienen midiendo desde la década del 80. Y bueno, y en la actualidad se mide con más precisión, pero como no es una cosa de interés ni es una cosa fundamental, con los resultados que uno tiene ahora es suficiente, uno mide otras cosas más interesantes. O sea, nadie va a ganar ningún premio por medir la masa del U o el D. Hay cosas más interesantes como descubrir supersimetría. Entonces la gente se dedica a esas cosas. Pero me voy a fijar, y la clase que viene te puedo pasar algún paper de cómo se miden, y te puedo contar cómo se midieron las masas del U y el D. Pero las respuestas no lo sé. Gustavo, en el caso de lo que Buenísimo. vos midiendo el top, dijiste, era no. La masa ¿En qué proceso, en qué canal? Bueno, obviamente la explicación es larguísima, pero digo,
El top decae exclusivamente en un W. Bueno, esto es para vos, Matías. En un W y en un B, en un quark B. Y el W puede caer a leptones o puede caer a hadrones. Entonces, el top, en general, el proceso dominante es producción de 2 top. Entonces, el estado final que vos... Pero la vida media es 10 a la menos 25 segundos, con lo cual el top decae instantáneamente. Entonces, no lo ves en el detector, salvo por sus hijos. Entonces, el estado final de 2 top en el detector lo ves como 2 Ws y 2 quarks B. Y depende cómo caiga cada uno de los 2 Ws, tenés distintos canales. Si los 2 W caen a hadrones, es un canal. Si uno de cada hadrón es el otro leptón, es otro canal. Y si los 2 de cada leptón, es otro canal. Entonces tenés 3 canales distintos. Y en cada uno de ellos lo que puedes hacer es reconstruir la masa del W y del B. Entonces, al W vos podés calcularle el cuadrivector, medirle el cuadrivector experimentalmente, lo mismo con el quark B. Y de ese sistema WB vos podés medir una variable cinemática que mida la masa de ese sistema, y esa sería la masa del quark top. Y la manera de medirlo es muy interesante, porque es complicado cinemáticamente, entonces se usan redes neuronales o distintos análisis multivariados, o técnicas que usen primeros principios, que es el lagrangiano explícitamente, pero eso hay que escribir un programa que calcule la probabilidad de que un evento venga del top desde el lagrangiano, y eso computacionalmente es costoso y eso tenés que hacerlo para cada evento. Pero por eso es complicada la explicación, pero tiene que ver básicamente con reconstruir la masa de sus decaimientos. Bien. Pero como el Du y el D no, bueno, se hadronizan en otros hadrones, y ese es un proceso que no está descrito por QC perturbativo, porque es de baja energía, no sé cómo lo miden, la verdad que no lo sé. Pero bueno, buscaremos bibliografía. Bueno, entonces recuerden, traten de no sean tímidos, si tienen una duda, pregunten, si no les da a preguntar acá o por el chat, mándenme un mail, pero por favor no se queden con dudas y pregunten, que para eso estamos. Así que bueno, entonces la clase que viene, el martes, vamos a hablar de mesones y de color, y color es la solución al problema que planteamos al final de la clase. Bueno, entonces, Matías, te hago host. Dale, hacemos una pausa de 10 minutos hasta ahí 35, ¿está bien? Y ahí arrancamos la práctica. Dale, perfecto. Make host, listo. Bárbaro. Bueno, nos vemos el martes que viene entonces. Listo. ¿Soy host entonces? ¿Cómo? ¿Soy host entonces? Sí. Perfecto. Adiós. Adiós.